Estamos con Patricia Dolores, estamos Marcelo Ramal, también candidatos de izquierda, ¿no? Marcelo, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Hemos tenido una variedad importante de candidatos de izquierda, ¿no? Sí, me acompaña Patricia Burones en la fórmula presidencial como candidata a vice. Y bueno, vamos a hablar de los temas que como socialistas más nos interesa destacar, que es indudablemente hacer un planteo frente a una crisis nacional que tiene en el centro el enorme empobrecimiento de los trabajadores, de los oprimidos, como, digamos, una condición que difícilmente se haya repetido en la Argentina. Claro. Ahora, Marcelo, yo le hice la pregunta a otros dirigentes de izquierda, porque como que el electorado, la discusión se ha derechizado. ¿Eso ustedes perdieron el tren? No, ocurre lo siguiente, Marcelo. Primero, no hay que confundir una supuesta derechización con la volatilidad política. Hace un rato estuviste con Milei, Sí. que tuvo muy mal resultado en las provincias, sube, baja. Lo mismo ocurre en el mundo. Experiencias derechistas en el mundo han terminado muy mal. Lo que ocurre es una gran incertidumbre que tiene que ver indudablemente con que no solo Argentina, ¿no es cierto?, el mundo atraviesa una crisis vertebral. Se ve en un hecho fundamental que en estas 2 horas no se mencionó, una guerra que está llevando a la masacre de miles y miles de personas. Entonces, hay evidentemente una enorme inquietud popular que se volatiliza. Ahora, luego está el problema de la izquierda. La izquierda está enferma de autoproclamación. Somos la alternativa, somos esto, somos lo otro, pero tiene que revisar si en esta crisis vertebral que estamos planteando acá, se coloca como una alternativa de poder político. Porque, a ver, haciendo un balance de tu programa, ¿no es cierto?, de estas 2 horas de programa. Media, sí, 2 horas. Una fragmentación política inédita. Propuestas o planteos, ¿no es cierto?, de todo tipo, todos dirigidos a ver cómo se le pasa la factura de esta crisis nacional al mundo del trabajo. Sí. Acá no hubo un solo candidato que al hablar del déficit fiscal dijera, por ejemplo, que en la Argentina el 10% del Producto Bruto se destina a subsidios a grupos capitalistas. Viejo, eliminar los subsidios a los grupos capitalistas y se puede establecer un salario igual a la canasta familiar. Vamos a escucharle a Patricia, Claro. porque la discusión que hubo acá, porque vos tenías los sectores de izquierda que se presentaron sobre la protesta social y los sectores de centro o derecha que decían no, hay que evitar la protesta social, algunos dicen hay que reprimir, otros hay que negociar, llevarse presos a los dirigentes que invocan la protesta. Mirá, lo que sucede es lo siguiente. Todos los partidos que escuchamos hasta acá, y de hecho ellos mismos lo dicen, entienden que luego de las elecciones hay que ir a un plan de ajuste a fondo. Que nosotros ya tenemos en los hechos, la clase obrera está profundamente precarizada, lo que hace 20 años atrás no existía, que es el trabajo en monotributo, tercerizado, con cooperativas, en negro, hoy es moneda corriente. Y lo que quieren hacer todos estos partidos que estuvieron hablando acá es legalizar ese estado de cosas. Y ellos entienden que los trabajadores no se van a quedar quietos. De hecho, ya tenemos expresiones de lucha, como ya se ha comentado también acá, en Jujuy, en Salta. Los docentes en la provincia de Buenos Aires hace varias semanas que vienen parando 2 días por semana. Entonces hay una situación donde la clase obrera llegó a un estado de decadencia, la clase obrera que, que en la región se caracterizaba por ser la clase obrera mejor paga, hay un estado de cosas contra el cual la clase obrera se va a levantar. Bien. Como ellos intuyen... Te quiero hacer una última pregunta, Marcelo. ¿Hay que poner un impuesto a las empresas, un impuesto adicional, digamos, a la riqueza para que contribuyan a que el ajuste sea menor? No, ocurre lo siguiente.
todo el sistema impositivo tiene que ser analizado en su conjunto. Por ejemplo, algunos quieren colocarle impuestos a las empresas, pero seguir pagando una deuda intolerable que la Argentina ya pagó varias veces. Entonces debe ser analizado todo el problema del presupuesto. Por ejemplo, esto que te mencionaba antes, que tiene que ver con los subsidios a los grupos capitalistas. Pero mira, tomando lo que recién decía Patricia, ¿no es cierto?, se toca el problema de los planes sociales de un modo tan mezquino, de si se sacan, no se sacan. A ver, el plan social refleja la mayor incapacidad en este país de la clase capitalista. ¿Por qué motivo? Paga un subsidio por la legión de desocupados a los cuales no le puede dar de trabajar. ¿Por qué motivo? Porque la economía está organizada en función del lucro privado. Claro. Por ejemplo, se construye para proyectos inmobiliarios. Marcelo. Ahora, un plan de viviendas, obras públicas, regulado conscientemente por la mayoría que trabaja, aseguraría, por lo tanto, que todo el mundo pueda trabajar. Quiero decirte una sola cosa, Marcelo, que esta reflexión guía nuestra campaña electoral, que es que frente a esta enorme crisis, que gobiernen los trabajadores. Bien. Y muy pequeño, muy pequeño, y eso se lo digo a la persona que nos está escuchando. En las elecciones PASO no gana ni pierde nadie. Se dirime el derecho a poder debatir y decir, por ejemplo, estas cosas en la elección general. Bien. Por eso pedimos el voto. Bien, muy bien, gracias. Gracias a ustedes.